Rodeada de lobos hambrientos, la pequeña Lucia temblaba de miedo hasta que el apache los ahuyentó con fuego y valentía. «Gracias, papá», susurró entre sus brazos, sin imaginar que habría la cicatriz más honda de un hombre que ya había sepultado a su propio hijo. Las montañas. «Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia». Las montañas del norte guardaban silencio cuando Nantán caminaba entre los pinos. No era el silencio de la paz, sino el de quien había aprendido a no hacer ruido para no recordar. Cada paso sobre las agujas secas era medido, controlado, como si el sonido pudiera despertar algo que prefería dormido. Llevaba 3 años viviendo así, desde que la fiebre se llevó a su mujer y a su hijo en el mismo invierno. 3 años en los que había aprendido que la soledad no duele si uno no la mira de frente. Esa mañana de octubre el aire traía olor a tierra fría y a resina de pino. Nantán revisaba las trampas que había puesto 2 días antes, siguiendo una rutina que mantenía sus manos ocupadas y su mente lejos de los recuerdos. Conocía cada árbol marcado, cada roca con forma particular, cada quiebre del terreno. No necesitaba mapas. El territorio se había vuelto parte de su piel. Fue el grito lo que rompió la mañana, un grito de niña, agudo, lleno de terror puro. Nantán se detuvo. Su cuerpo se tensó como cuerda de arco. Durante un instante que pareció largo, no se movió. Había aprendido a no involucrarse, a no acercarse a los problemas de otros. Los problemas traían recuerdos, y los recuerdos traían dolor. Pero el grito se repitió, más desesperado, y algo en él, algo que creía muerto, se movió. Corrió. Conocía el terreno, bajó por una pendiente cubierta de maleza, saltó un tronco caído, siguió el sonido. El grito venía del lado este, cerca del arroyo que marcaba el límite de las tierras de algún colono. No pensó en eso, solo en llegar. La encontró en un claro pequeño, rodeada, 5 lobos, tal vez 6. Se movían en círculo, con esa paciencia terrible de los depredadores que saben que la presa no tiene salida. La niña estaba en el centro, pequeña, con un vestido rasgado y tierra en la cara. No tendría más de 6 años. Temblaba, pero no corría. Sabía, con ese instinto que tienen los animales y los niños, que correr era morir. Nantán evaluó en segundos la distancia, las posiciones. El viento llevaba un tizón humeante en su morral, algo que siempre cargaba para encender fuego rápido. Lo sacó, sopló, hasta que las brasas cobraron vida. Buscó piedras, 3, del tamaño de su puño. «¡Oye!», gritó lanzando la primera piedra. Dio contra el costado del lobo más cercano. El animal gruñó, se volvió. Nantán no esperó. Lanzó la segunda piedra mientras avanzaba, agitando el tizón. El humo, el fuego. Los lobos retrocedieron medio paso. No era miedo, era cautela. Estaban hambrientos, se notaba en las costillas marcadas, pero el instinto les decía que el fuego quemaba. «Retrocede», murmuró Nantán a la niña, sin mirarla. Mantenía los ojos en la manada. «Despacio, hacia mí». La niña no se movió. Estaba paralizada. Un lobo se adelantó, el más grande. Tenía una cicatriz en el hocico y los ojos amarillos fijos en la presa. Nantán dio un paso al frente, puso el tizón entre él y el animal. Las brasas chisporrotearon. El lobo retrocedió, pero no mucho. «Ahora», dijo Nantán con voz más firme, «camina hacia mí». Esta vez la niña obedeció. Pasos pequeños temblorosos. Nantán no la miró. Si quitaba los ojos de los lobos, atacarían. Conocía esa ley. La había visto demasiadas veces. Cuando la niña estuvo a su lado, Nantán retrocedió, manteniendo el tizón al frente. Los lobos no siguieron. Se quedaron en el claro,
observando, evaluando si valía la pena el esfuerzo. La respuesta fue no. Uno a uno se fundieron entre los árboles. Solo entonces Nantán bajó el tizón. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por algo que no quería nombrar. Hacía 3 años que no protegía a nadie. Hacía 3 años que había decidido no hacerlo nunca más. La niña lo miraba. Tenía los ojos muy abiertos, oscuros, llenos de lágrimas que no habían caído, sangre en las rodillas, arañazos en los brazos, pero viva. «Gracias, papá», susurró. Nantán sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Papá». La palabra cayó como piedra en agua quieta. Ni siquiera sabía cómo se llamaba la niña, de dónde venía, por qué estaba sola en el monte. Pero ella lo había llamado papá, con esa certeza simple que tienen los niños cuando ven algo que reconocen. Abrió la boca para corregirla, para decirle que no, que se equivocaba, que él no era el padre de nadie. Pero no salió ninguna palabra, solo un silencio largo, pesado, lleno de cosas que no podía decir. Escuchó pasos, rápidos. Alguien corría hacia ellos. Una mujer apareció entre los árboles, con la falda levantada para no tropezar y el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Se detuvo cuando los vio. Sus ojos fueron de la niña a Nantán, y algo en su expresión se endureció. «Lucia», dijo, con voz que temblaba entre el alivio y otra cosa. Algo parecido al miedo. La niña corrió hacia ella. «Mamá, los lobos, pero él me salvó, él». La mujer la tomó en brazos, la revisó con manos rápidas, buscando heridas graves. Luego miró a Nantán. Realmente lo miró, y él supo lo que veía. Un apache, solo en el monte, cerca de su hija. «La niña estaba rodeada», dijo Nantán, manteniendo la voz neutral. «Los lobos no la dejaban salir». La mujer no respondió de inmediato. Apretó a la niña contra su pecho, como si quisiera fundirla dentro de ella misma para mantenerla a salvo. Cuando habló, su voz era más baja, más cuidadosa. «¿La lastimaron?» «Arañazos. Nada profundo. Pero hay que limpiar las heridas». La mujer asintió, aunque no parecía convencida de nada. Miró las rodillas de la niña, la sangre seca mezclada con tierra. Luego volvió a mirar a Nantán, y esta vez había algo distinto en sus ojos. No confianza, no todavía, pero tampoco el miedo cerrado de antes. «Puedo ayudar», dijo Nantán. «Tengo hierbas, algo que evita la infección». Por un momento pareció que la mujer iba a rechazar la oferta. Se veía en la forma en que sus hombros se tensaban, en cómo apretaba más a la niña. Pero entonces Lucia habló, con esa voz pequeña que los niños usan cuando necesitan algo muy importante. «Me duele, mamá». La mujer cerró los ojos, respiró hondo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Está bien», dijo, «pero lo hago yo. Tú solo me dices qué usar». Nantán asintió. Era justo. Era lo que él haría si tuviera una hija en brazos de un extraño. Si tuviera una hija. Tragó el pensamiento y se concentró en lo necesario. Buscó en su morral. Sacó hojas secas de milenrama, un poco de corteza de sauce molida, un trapo limpio que guardaba para emergencias. Se lo entregó todo a la mujer sin acercarse demasiado. «La milenrama para limpiar», explicó. «Masticarla un poco, mezclarla con agua limpia del arroyo. La corteza es para el dolor, si lo necesita». «Hacer té». La mujer tomó las hierbas, las olió, como si pudiera detectar veneno por el olfato. Luego miró a la niña, que seguía llorando bajito, y la determinación reemplazó a la duda. «El arroyo está cerca», dijo. Puedes venir, pero mantén distancia». Nantán entendió. No era bienvenida, era permiso vigilado, y estaba bien. Él había aprendido a no esperar más que eso. Caminaron en silencio hacia el arroyo, la mujer adelante, con la niña en brazos.
Nantán atrás, manteniendo 3 pasos de distancia. El sol ya estaba alto, calentando el aire, pero la sombra de los pinos mantenía el suelo fresco. Se oía el agua corriendo sobre las piedras, ese sonido que siempre había traído paz. Hoy no traía nada. Cuando llegaron, la mujer se arrodilló junto al agua. Puso a Lucia sobre una roca plana, le lavó las rodillas con cuidado. La niña hizo un ruido de dolor, pero no se movió. Era valiente, eso se notaba. Nantán se quedó de pie a unos metros. Vio cómo la mujer masticaba la milenrama, la mezclaba con agua, la aplicaba sobre los arañazos con dedos suaves pero firmes. Sabía lo que hacía. No era la primera vez que curaba heridas. «¿Cómo se llama?», preguntó Nantán, sin saber muy bien por qué lo preguntaba. La mujer no levantó la vista. «Lucia. Es un buen nombre». Silencio. El agua seguía corriendo. Lucia dejó de llorar. Miraba a Nantán con esos ojos grandes que parecían entenderlo todo y nada al mismo tiempo. «Yo soy Elena», dijo la mujer finalmente, como si las palabras le costaran. «Vivimos cerca, pasando el robledal». Nantán asintió. Conocía el lugar. Una cabaña pequeña, un pedazo de tierra con cerca y un gallinero. Lo había visto desde lejos en sus recorridos. Nunca se había acercado. Los colonos no querían apaches cerca. Nantán se presentó, porque parecía necesario. Elena terminó de limpiar las heridas, vendó las rodillas con el trapo que Nantán había dado. Luego se quedó ahí, arrodillada junto al agua, con las manos inmóviles sobre el regazo, como si no supiera qué hacer ahora. «Los lobos no suelen bajar tanto», dijo Nantán llenando el silencio. «No a esta hora y nunca tan cerca de las casas». Elena lo miró. «¿Qué quieres decir?» «No lo sé todavía», admitió Nantán, «pero algo anda mal». Y tenía razón. Aunque ninguno de los dos lo sabía aún, algo andaba muy mal. Y solo sería el principio. Los días siguientes fueron extraños para Nantán. No porque hubiera cambiado algo en las montañas nunca cambiaban, sino porque él sí había cambiado. O más bien, algo dentro de él que había estado dormido durante 3 años comenzaba a despertar. Y eso dolía de una manera que no tenía nombre. Volvió al atardecer del día siguiente. No lo había planeado. Simplemente se encontró caminando en esa dirección, con 2 truchas envueltas en hojas grandes y un puñado de raíces comestibles que había desenterrado cerca del arroyo. Se dijo a sí mismo que era solo para verificar que las heridas no se infectaran, que era lo correcto, que cualquiera lo haría, pero sabía que mentía. La cabaña de Elena era más pequeña de lo que parecía desde lejos. Paredes de troncos mal cortados, techo de tejas rotas que alguien había intentado reparar con brea, un corral con 3 cabras flacas y un gallinero que necesitaba refuerzos antes del invierno. Todo tenía ese aire de cosas hechas con prisa y poca ayuda, pero estaba limpio, ordenado, como si el orgullo pudiera compensar la pobreza. Nantán se detuvo a 20 pasos de la puerta. Esperó. No llamó. Sabía que Elena lo había visto acercarse. Una mujer sola con una hija aprendía a estar alerta. Y sabía que ella decidiría si lo quería cerca o no. La puerta se abrió despacio. Elena salió, secándose las manos en el delantal. No sonrió, pero tampoco cerró la puerta. Eso era algo. «Traigo pescado», dijo Nantán, levantando las truchas. «Y raíces para la niña». Elena miró las truchas. Luego a él. Sus ojos eran del color del café recién molido, oscuros y directos. «¿Por qué?», preguntó. Era una buena pregunta. Nantán no tenía una buena respuesta. «Porque puedo», dijo finalmente. Elena consideró esto. El viento movió su cabello, oscuro con hebras grises, prematuras. Tenía arrugas en las comisuras de los ojos, de entrecerrarlos contra el sol. No era vieja, pero tampoco joven. Era de esa edad en la que la vida ya ha enseñado que no todo tiene solución. «Puedes dejarlas ahí».
Señaló un tronco cortado que servía de mesa improvisada. Gracias. Nantán dejó las truchas y las raíces. No se fue. Se quedó ahí, sin saber qué más hacer, sintiéndose extrañamente torpe. Las heridas, dijo. ¿Cómo están? Bien, sin infección. Bien. Silencio. Un pollo cacareó en el gallinero. Una de las cabras baló. El sol bajaba detrás de los pinos pintando todo de naranja oscuro. ¿Papá? Lucia apareció en la puerta con las rodillas vendadas y una muñeca de trapo en la mano. Su cara se iluminó cuando vio a Nantán. Elena se tensó. Lucia, él no es... ¿Volviste? Interrumpió la niña sonriendo, como si fuera lo más natural del mundo. Nantán sintió ese dolor otra vez. Ese dolor sin nombre que lo hacía querer correr y quedarse al mismo tiempo. Se arrodilló para quedar a la altura de la niña, manteniendo distancia para no asustar a Elena. «Vine a ver cómo estabas», dijo. «Estoy bien», respondió Lucía orgullosa. «No lloré cuando mamá me limpió las heridas otra vez. Eres valiente. Tú también eres valiente. Le pegaste a los lobos». «No les pegué, solo los asusté». «Pero los hiciste irse», insistió Lucía. «Como hacen los papás». Nantán no supo qué responder a eso. Miró a Elena buscando... ¿qué? Permiso, ayuda, comprensión. Elena tenía una expresión que no podía leer, algo entre la molestia y otra cosa. Algo más suave. «Lucia», dijo Elena finalmente con voz cansada, «ve adentro, ya casi es hora de cenar». «¿Puede quedarse papá? Él no es...» Elena se detuvo, respiró hondo. «Él tiene que irse, mija. Tiene sus propias cosas que hacer». Lucia parecía a punto de protestar, pero algo en el tono de su madre la detuvo. Asintió, aunque sin convicción, y volvió adentro arrastrando los pies. Cuando estuvieron solos, Elena cruzó los brazos sobre el pecho. No era un gesto hostil, más bien protector, como si necesitara una barrera entre ellos. «No puedes seguir viniendo», dijo. Nantán asintió. Sabía que era verdad. Sabía que era lo correcto, pero no se movió. «La gente habla», continuó Elena. «Ya preguntan por qué un apache anda cerca. El pastor Elías dijo ayer en misa que los indios traen problemas, que las familias decentes deben cuidarse». «Lo sé. ¿Y aún así viniste?» Nantán no tenía respuesta para eso tampoco. O tal vez sí, pero era una respuesta que no sabía cómo dar. «Tu cerca», dijo en cambio, señalando el corral. «Se está cayendo en la esquina norte. Los coyotes van a entrar si no la refuerzas antes del invierno». Elena parpadeó, desconcertada por el cambio de tema. «No tengo madera. Hay troncos caídos en el bosque. Buenos, solo hay que cortarlos. No tengo sierra grande». «Yo sí». Se miraron. El sol ya casi se había ido, dejando ese tipo de luz morada que hace que todo parezca irreal. Una lechuza ululó en algún lugar. El aire olía a humo de leña de alguna cabaña lejana. «¿Por qué?», preguntó Elena otra vez. «¿Por qué quieres ayudar?» Nantán pensó en su mujer, en su hijo, en cómo había dejado que la fiebre se los llevara porque no sabía qué hacer, porque las hierbas no fueron suficientes, porque los espíritus no escucharon sus oraciones. Pensó en los 3 años de silencio, de no hablar con nadie, de no tocar a nadie, de no sentir nada porque sentir dolía demasiado. «Porque puedo», repitió. Era lo único verdadero que tenía. Elena lo miró largo rato. Luego suspiró, y fue un suspiro de derrota, o tal vez de algo parecido a la esperanza. «Está bien», dijo, «pero solo la cerca, y te vas antes de que oscurezca. No quiero que la gente vea que estás aquí de noche». Nantán asintió. Era más de lo que esperaba. Volvió a la mañana siguiente antes del amanecer. Trajo su sierra, su hacha y una determinación que no había sentido en años. Trabajó en silencio, cortando troncos, midiendo, encajando. Elena no salió al principio, pero después de un rato apareció con un jarro de agua. «Toma», dijo, dejándolo en el tronco.
Hace calor. Nantán bebió. El agua estaba fría, fresca del arroyo. Sabía bien. Los días que siguieron cayeron en una rutina extraña. Nantán llegaba temprano, trabajaba hasta media mañana. A veces arreglaba la cerca, a veces el techo, a veces solo revisaba el gallinero, ponía trampas para los coyotes, enseñaba a Elena cómo distinguir rastros de depredadores. Elena dejó de mirarlo con desconfianza. No es que confiara, no todavía, pero dejó de tensarse cuando él se acercaba. Dejó de contar los cuchillos cuando él salía. Dejó de poner a Lucia detrás de ella cada vez que Nantán hablaba. Y Lucia lo seguía como sombra. Le hacía preguntas sobre las plantas, sobre los animales, sobre todo. Nantán respondía con paciencia que no sabía que tenía. Le enseñó a reconocer huellas, a escuchar el bosque, a no temer el silencio. «¿Por qué no hablas mucho, papá?», preguntó un día mientras Nantán tallaba un trozo de madera. «Porque las palabras no siempre dicen la verdad», respondió. «¿Y qué dice la verdad? Lo que haces, no lo que dices». Lucia pensó en esto, seria como solo los niños pueden ser cuando procesan algo importante. «Entonces tú dices la verdad», concluyó, «porque haces cosas buenas». Nantán sintió algo apretarse en su garganta. «Trato, eso cuenta». Y tal vez sí contaba. Tal vez eso era todo lo que importaba. Pero la paz no dura, nunca dura. Y una mañana, cuando Nantán llegó como siempre, encontró a Elena sentada en el escalón de la puerta, con la cara blanca y las manos temblando. «Los lobos», dijo, «volvieron». El gallinero era un desastre, tablas rotas, plumas por todas partes y sangre, no mucha, pero suficiente. 2 gallinas muertas arrancadas de cuajo. Otras 3 desaparecidas. Nantán se arrodilló junto al destrozo, estudió las marcas. Huellas de lobo, sí, pero algo estaba mal. Los ataques no eran así. Los lobos mataban para comer, no por destruir. Y esto parecía furia más que hambre. «¿Cuándo pasó?», preguntó. «No sé». Elena tenía a Lucia apretada contra su falda. La niña no lloraba, pero sus ojos estaban muy abiertos. «Las encontré así esta mañana». Nantán siguió las huellas. Salían del gallinero, rodeaban la cabaña, se perdían en dirección al bosque. Pero no eran solo huellas de lobo. Había algo más. Algo que no encajaba. Se adentró en el bosque siguiendo el rastro. 50 pasos, 100. Ahí, bajo un pino grande, encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Carne. Pedazos de carne cruda, cortada con cuchillo, no desgarrada, dejada en un círculo, como ofrenda, o como trampa. Se agachó, olió. Había algo más que sangre. Un olor dulzón, químico. Conocía ese olor. Veneno. El tipo que los rancheros usaban para matar plagas. Dios mío. Se volvió. Elena había seguido sus pasos, dejando a Lucia en la cabaña. Miraba la carne con horror creciente. «Alguien está atrayendo a los lobos», dijo Nantán. «¿Por qué?» Nantán recogió un pedazo de carne con un palo, lo envolvió en hojas. «No lo sé, pero voy a averiguarlo». Pasó el resto del día rastreando. Encontró más carne, distribuida en un patrón que no era accidental. Cada pedazo estaba colocado donde el viento llevaría el olor directamente hacia la cabaña de Elena. Y había más. Marcas de botas. 2 personas, tal vez 3. Cenizas de fogata reciente. Un campamento temporal a menos de media milla. Cuando volvió, el sol ya estaba bajo. Elena lo esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y expresión tensa. «¿Y bien?» Nantán le mostró la carne envenenada. «Alguien quiere que pienses que los lobos son un peligro. Quiere que tengas miedo». «¿Quién?» «No lo sé todavía». Pero tenía sus sospechas. Una tierra con arroyo, en época de sequía, valía oro. Y Elena era una mujer sola, vulnerable. «¿Alguien te ha ofrecido comprar tu tierra?»
Elena se puso pálida. El coronel Vasconcelos. Hace 6 meses. Le dije que no. ¿Qué dijo él? Que me arrepentiría. Que una mujer sola no puede mantener tierra sin protección. Elena apretó los puños. Creí que solo estaba amenazando. No pensé que... Ahora lo sabes. Elena se sentó en el escalón, como si las piernas ya no la sostuvieran. ¿Qué voy a hacer? No puedo pelear contra el coronel. Tiene hombres, dinero, influencia. Tienes pruebas, dijo Nantán, y tienes la verdad. La verdad no vale nada contra el poder. Tal vez tenía razón, probablemente la tenía. Pero Nantán había visto demasiadas cosas en su vida para creer que el poder siempre ganaba. A veces ganaba, muchas veces, pero no siempre. Hay un juez itinerante, dijo. Pasa por aquí cada 3 meses. Si podemos juntar suficientes pruebas, suficientes testimonios, nadie va a testificar contra el coronel. Algunos sí. Nantán pensó en la gente del pueblo. No todos eran cobardes, no todos estaban comprados. Hay gente buena, solo necesitan razón para hablar. Elena lo miró con ojos cansados. ¿Tú crees eso, de verdad? Nantán no respondió de inmediato. Pensó en su tribu, en cómo los habían echado de sus tierras, en las promesas rotas, en los tratados que no valían nada, en toda la injusticia que había visto y no había podido detener. Creo, dijo finalmente, que si no intentamos, ya perdimos. Esa noche, después de que Elena metiera a Lucia a dormir, se sentaron junto al fuego. No hablaron mucho, no había mucho que decir, pero había algo en el silencio compartido que era diferente del silencio solo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Elena finalmente. Podrías irte, volver a las montañas. Esto no es tu problema. Nantán miró las llamas. Hace 3 años mi mujer enfermó y mi hijo fiebre. No había medicina, no había doctor, solo yo y mis hierbas, y no fueron suficientes. Tragó. Los vi morir, uno después del otro, y no pude hacer nada. Elena no dijo nada, solo esperó. Desde entonces, continuó Nantán, me dije que no iba a involucrarme con nadie, que era más fácil estar solo, que así no dolía. Levantó la vista. Pero cuando vi a Lucia con los lobos, no pensé, solo actué, y después no pude irme. No quise irme. ¿Por qué no? Porque me di cuenta de que estar solo no evita el dolor, solo hace que duela de otra manera. Se frotó la cara. Y porque cuando Lucia me llamó papá, algo se rompió, o tal vez se arregló. No lo sé. Elena lo miró largo rato. El fuego dibujaba sombras en su cara, haciéndola parecer más joven y más vieja al mismo tiempo. Yo tampoco quise involucrarme, dijo suavemente. Cuando mi marido murió, decidí que era más seguro estar sola, que si no confiaba en nadie, nadie me podía lastimar. Sonrió sin alegría. Pero la soledad también lastima, solo que nadie lo ve. Lo veo, dijo Nantán. Se miraron, y en ese momento algo cambió. No era amor, todavía no. Era algo más simple y más complicado. Era reconocimiento. 2 personas rotas, encontrándose en un lugar donde el dolor era moneda común y la esperanza un lujo caro. Mañana, dijo Nantán, voy a buscar más pruebas. Voy a encontrar quién está dejando la carne. Y vamos a detenerlos. ¿Cómo? Todavía no lo sé. Se levantó. Pero voy a encontrar la manera. Elena asintió. Y cuando Nantán se fue, caminando hacia su campamento en las montañas, ella se quedó mirando el fuego, pensando en cosas que no se atrevía a nombrar todavía. Los siguientes días fueron de trabajo silencioso y determinado. Nantán mapeaba cada punto donde había encontrado carne, marcaba los árboles, recogía muestras, seguía rastros, anotaba patrones del viento. Y lentamente, muy lentamente, el cuadro se volvía más claro. 2 hombres, botas con tacón desgastado. Uno cojeaba ligeramente. Venían del sur, del lado de las tierras del coronel. Dejaban la carne en círculos
que garantizaban que los lobos bajaran hacia la cabaña de Helena. No era sutil, pero no necesitaba serlo. La gente del pueblo no sabía leer rastros, solo veían lobos y tenían miedo. Una noche, Nantán esperó. Se escondió cerca de uno de los puntos donde habían dejado carne antes. Esperó horas, sin moverse, apenas respirando. Casi amaneció cuando los escuchó. 2 hombres, como había pensado. Uno alto y delgado, otro más bajo y fornido. Hablaban en voz baja mientras dejaban más carne envenenada. «Dice el coronel que hay que asustarla más», murmuraba el alto. «Que una mujer sola con una niña va a ceder si cree que la niña está en peligro». «¿Y si no cede?», preguntó el bajo. «Entonces el coronel pedirá la custodia de la niña. Dice que el juez le debe favores. Que una mujer que no puede proteger a su hija no merece tenerla». Nantán sintió que la rabia subía por su garganta, fría, controlada, peligrosa. Esperó hasta que los hombres se fueron. Luego recogió la carne nueva, la marcó mentalmente y regresó a Helena. «Escuché todo», le dijo. El color desapareció de la cara de Helena. «¿La custodia? ¿Quiere quitarme a Lucia? No va a poder». Nantán puso las manos sobre los hombros de Helena, firme pero suave. «No vamos a dejar que pase». «¿Cómo lo vamos a detener?». La voz de Helena se quebró. «Él tiene todo el poder, yo no tengo nada». «Tienes la verdad, y ahora tenemos pruebas». Nantán soltó sus hombros, se apartó. «Y no estás sola». Helena lo miró. En sus ojos había algo que no había estado ahí antes. No confianza, todavía no del todo, pero sí esperanza, pequeña, frágil, pero real. «¿Qué necesitas que haga?». «Necesito que hables con la gente del pueblo, con los que te conocen, con los que saben que eres buena madre». Nantán sacó un pañuelo donde había guardado los pedazos de carne. «Y yo voy a buscar al herrero, a la partera, a todos los que hayan visto algo raro. Vamos a construir un caso. ¿Y si no es suficiente? Entonces improvisamos». Nantán casi sonrió. «Soy bueno improvisando». Y así comenzó. La construcción lenta y cuidadosa de la verdad contra la mentira. La recolección de testimonios, de pruebas, de pequeñas victorias que se sumaban a una causa más grande. No sería fácil. Nunca lo era. Pero por primera vez en 3 años, Nantán sentía que estaba haciendo algo que importaba. Y eso, al final, era todo lo que necesitaba. Doña Rita, la partera, fue la primera en hablar. Era una mujer mayor, con manos nudosas y mirada firme. Había traído al mundo a media docena de niños del pueblo, incluyendo a Lucia. Cuando Helena fue a verla, con Nantán esperando afuera para no asustarla, la anciana escuchó en silencio. «Vi algo», dijo finalmente. «Hace 2 semanas. Era tarde, ya casi medianoche. No podía dormir por el calor». Se frotó las manos, como si tuviera frío a pesar del sol. «Vi 2 hombres pasar por el camino. Llevaban algo en sacos de estopa. Iban en dirección a tu tierra». «¿Los reconoció?», preguntó Helena. «Uno caminaba raro, como si tuviera una pierna más corta que la otra». Doña Rita entrecerró los ojos, recordando. «El otro era flaco, alto. No les vi las caras, pero conoces a la gente por cómo camina. Uno de ellos era João Magro, el capataz del coronel. Apostaría mi rosario». Helena sintió que algo se tensaba en su pecho. No era triunfo todavía, pero era algo. Era un hilo del que tirar. «¿Testificaría ante el juez?», preguntó. Doña Rita la miró largo rato. Luego suspiró. «El coronel es poderoso. Podría hacerme la vida difícil». «Lo sé». Helena apretó las manos sobre su regazo. «No voy a obligarla, pero si no hacemos nada, me va a quitar a Lucia, y después va a ir por más gente, por más tierras». La anciana asintió despacio. «Mi hija vive en esa tierra. Tiene 3 niños pequeños». Otra pausa. «Está bien, voy a testificar, pero solo si otros también lo hacen. No voy a ser la única». «No va a serlo»,
prometió Elena. Le doy mi palabra. Encontrar a otros fue más difícil. La gente tenía miedo, y con razón. El coronel controlaba el trabajo, el crédito, incluso el agua en época seca. Ir contra él era arriesgar todo. Pero Nantán conocía a los que vivían en los márgenes, los que no tenían tanto que perder porque ya habían perdido mucho. Anselmo, el herrero, había sido soldado antes de perder un brazo en una batalla olvidada. Ahora herraba caballos y reparaba herramientas por monedas. Cuando Nantán le preguntó sobre las botas, el hombre escupió en el suelo. «Hace un mes vino Juan Magro», gruñó. «Quería que le arreglara una bota. La suela estaba rota en el pie izquierdo, con un remiendo viejo que ya no servía. Le puse uno nuevo, con marca especial para que no se deshiciera». Miró a Nantán. «¿Por qué preguntas?» «Porque encontré huellas con esa marca cerca de la tierra de Elena. Huellas junto a carne envenenada que alguien dejó para atraer lobos». El herrero se quedó quieto. Luego soltó un juramento bajo y creativo. «Siempre supe que el coronel era un cabrón», dijo. «Pero esto es bajo, incluso para él». «¿Testificarías contra el coronel?» Anselmo se rió sin humor. «Claro. ¿Qué me va a hacer? Ya no puedo trabajar en el campo con un brazo. Y mi oficio es bueno. No va a encontrar otro herrero que sepa tanto». Escupió otra vez. «Además, me cae bien Elena. Es de las que pagan lo que deben y no miran con lástima». Miguel, el vaquero, fue más difícil de convencer. Era joven todavía, con esposa e hijo recién nacido. Trabajaba donde podía, cuando podía, pero había visto cosas que no cuadraban. «Hace 2 semanas», dijo nervioso, mirando por encima del hombro como si el coronel pudiera oírlo. «Encontré 3 becerros muertos en la Pastilla Norte. Estaban degollados, corte limpio con cuchillo, pero cuando reporté al capataz, dijo que habían sido lobos». «¿Y tú qué crees?», preguntó Nantán. «Creo que los lobos no usan cuchillos». Miguel se frotó la nuca. «Pero no dije nada. Necesito el trabajo». «Si el coronel gana esto», intervino Elena, «va a seguir. Va a tomar más tierras. Eventualmente, la tuya también». Miguel la miró. Su cara mostraba el conflicto interno, el miedo peleando contra lo correcto. «Mi abuelo tenía un dicho», murmuró finalmente. «El que no habla cuando debe, termina sin voz para cuando quiere». Asintió, más para sí mismo que para ellos. «Está bien, voy a testificar, pero si pierdo el trabajo, no lo vas a perder», dijo Nantán con más certeza de la que sentía. «El juez es honesto, según dicen, y si las pruebas son buenas, el coronel va a tener que retroceder». Juntaron más. El dueño de la tienda general, que había vendido arsénico al capataz para ratas. La maestra que había notado cómo Lucía llegaba cada vez más asustada a la escuela. El viejo cazador que había visto los patrones extraños de lobos y sabía que algo andaba mal. Cada testimonio era una pieza pequeña, pero juntas empezaban a formar una imagen. Mientras tanto, el coronel preparaba su propio ataque. El pastor Elías subió al púlpito un domingo con el fuego de la rectitud en los ojos. «Hermanos y hermanas», tronó su voz por la pequeña iglesia, «el demonio toma muchas formas. A veces viene como serpiente, a veces como tentación. Y a veces», su mirada se posó en Elena sentada al fondo con Lucia, «viene como un hombre salvaje que seduce a nuestras mujeres y pone en peligro a nuestros niños». Elena sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. El calor subió por su cuello, pero mantuvo la cabeza alta. «Una mujer cristiana», continuó el pastor, «debe proteger su virtud y la de su hija. Debe buscar la guía de hombres buenos, no de paganos que adoran piedras y árboles». Pausa dramática. «Porque el que se acuesta con perros, con pulgas, se levanta». Hubo murmullos de aprobación, pero también caras incómodas. No todos estaban convencidos. Después de la misa, doña Rita se acercó a Elena en los escalones. «No les hagas caso», dijo en voz baja. «Elías está en el bolsillo del coronel.
Todos lo saben, pero la gente le cree. Algunos, pero no todos. La anciana apretó su brazo. No estás sola, mija. Acuérdate de eso. El juez llegó un martes de noviembre. Era un hombre delgado, con anteojos y aire cansado de quien ha visto demasiada maldad humana. Se instaló en el salón de la alcaldía con su escribano y sus libros de leyes. El coronel presentó su caso primero. Habló de lobos, de peligro, de una mujer incapaz de proteger a su hija. Habló de un apache peligroso que rondaba la propiedad. Presentó a 2 testigos, el pastor y el delegado local, ambos hombres de reputación intachable. «Esta pobre mujer», dijo el coronel con voz llena de falsa preocupación, «está claramente desbordada por las responsabilidades. La niña estaría mejor en un ambiente seguro, supervisada por personas capaces. Yo mismo ofrezco mi protección y la de mi esposa, que es mujer piadosa y sin hijos propios». Elena apretó los puños bajo la mesa. Nantán, sentado al fondo del salón, la observaba con expresión neutra. Habían acordado que él no participaría directamente. Su presencia ya era controversial suficiente. Cuando le tocó el turno a Elena, se levantó con las piernas temblorosas, pero la voz firme. «Su señoría», comenzó, «mi hija no está en peligro por lobos, está en peligro por hombres que quieren mi tierra». Y comenzó a presentar las pruebas, una por una, metódicamente, los pedazos de carne envenenada, guardados en frascos, el mapa que Nantán había dibujado, mostrando dónde se había encontrado cada pieza, el testimonio de doña Rita sobre los hombres en la noche, el del herrero sobre la bota reparada, el de Miguel sobre los becerros degollados, el del comerciante sobre el arsénico vendido. El capataz, Juan Magro, fue llamado a declarar. Sudaba visiblemente, sus respuestas eran evasivas. No recordaba haber estado cerca de la propiedad de Elena. Sí, había comprado arsénico, pero para las ratas de los establos. La bota reparada... Bueno, muchos hombres reparaban botas. Pero las pruebas no mentían, y el juez no era tonto. «Señor Vasconcelos», dijo finalmente, quitándose los anteojos y limpiándolos con aire pensativo, «estos testimonios y evidencias sugieren que los ataques de lobos no fueron naturales, sino provocados, y que hombres bajo su empleo están implicados». «¡Calumnias!», estalló el coronel. «Esta mujer está desesperada. Inventaría cualquier cosa para...» «¿Inventó las marcas de las botas?», interrumpió el juez. «¿Inventó el testimonio de 5 personas diferentes? ¿Inventó el arsénico?». Silencio tenso. El juez miró sus papeles, luego a Elena, luego al coronel. «Voy a ser claro», dijo. «Podría ordenar una investigación completa, traer al sheriff del condado, hacer arrestos». Pausa. «Pero eso llevaría tiempo y recursos que francamente no tengo, así que voy a ofrecer una solución». Elena contuvo el aliento. «Señor Vasconcelos retirará inmediatamente su petición de custodia. Firmará un documento cediendo cualquier reclamo futuro sobre la propiedad de la señora Elena, específicamente sobre el acceso al arroyo. A cambio», el juez miró a Elena, «usted cederá la mitad norte de su propiedad al coronel, como compensación por, llamémoslo, malentendidos». «Pero esa tierra es mía», protestó Elena. «Lo sé», dijo el juez con voz cansada, «y en un mundo justo no tendría que ceder nada. Pero este no es un mundo justo, señora. Es un mundo donde los acuerdos evitan derramamiento de sangre». La miró con algo parecido a la compasión. «Puede aceptar esto y mantener a su hija, su casa y el agua, o puede pelear y arriesgar años de juicios que tal vez no gane. Usted decide». Elena miró a Lucia, que estaba sentada en el regazo de doña Rita. La niña la observaba con esos ojos grandes y confiados, ojos que creían que su madre podía arreglar todo. Miró a Nantán. Él asintió casi imperceptiblemente. Era ella quien debía decidir. «Acepto»,
dijo finalmente. Las palabras sabían a ceniza. El coronel sonrió, creyendo que había ganado, pero su sonrisa se desvaneció cuando el juez agregó: y cualquier futuro acto de intimidación, acoso o manipulación será considerado violación de este acuerdo y resultará en confiscación de propiedades. ¿Entendido, señor Vasconcelos? El coronel asintió, tenso. Bien. El juez golpeó con su mazo. Caso cerrado. Afuera, el sol estaba alto. Elena respiraba como si hubiera corrido millas. Doña Rita le trajo a Lucia y la niña se abrazó a su madre con toda la fuerza de sus bracitos pequeños. ¿Ganamos, mamá? Elena la abrazó más fuerte. Sí, mija, ganamos. No era toda la verdad. Había perdido la mitad de su tierra, pero había mantenido lo importante, y eso, al final, era una victoria. Nantán se acercó despacio. No dijo nada, solo se quedó ahí, una presencia sólida en medio del caos. Gracias, murmuró Elena. No me agradezcas todavía, respondió Nantán. Esto solo fue la primera batalla. Pero había algo diferente en sus ojos, algo parecido a la esperanza. Los días después del juicio fueron extraños. El pueblo se sentía diferente, como si algo hubiera cambiado en el aire mismo. El coronel se mantenía en sus tierras, furioso pero contenido por el acuerdo. El pastor Elías había perdido credibilidad después de que quedara claro su alianza con el terrateniente. Y Elena podía caminar por el pueblo sin sentir todas las miradas como cuchillos. Pero lo más extraño de todo era Nantán. Seguía viniendo cada día, pero ahora no se iba antes del anochecer. Se quedaba más tiempo, ayudaba con las tareas, enseñaba a Lucia cosas del bosque, y Elena no le pedía que se fuera. Una tarde, mientras Nantán reparaba un arnés roto, Elena se sentó en el escalón con una taza de café. «No tienes que seguir viniendo», dijo. No era rechazo, sino... ¿qué? ¿Curiosidad? ¿Miedo de acostumbrarse? Nantán no levantó la vista del arnés. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Dejó el arnés a un lado. Se limpió las manos en los pantalones. Cuando habló, su voz era baja, cuidadosa. Porque hace 3 años decidí que era más fácil estar muerto que vivo. No literalmente muerto, pero vacío, sin sentir, sin conectar. Levantó la vista. Y entonces salvé a Lucia, y ella me llamó papá, y algo se rompió dentro de mí. O tal vez se arregló. Todavía no estoy seguro. Elena lo miró por encima del borde de su taza. El café estaba tibio ya, pero no le importaba. Yo también estaba muerta, admitió. Desde que Juan murió, solo que seguía caminando, trabajando, criando a Lucia. Pero por dentro se encogió de hombros. Nada. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo, dijo honestamente. Porque estar viva significa que puedo volver a doler. Y no sé si soy lo suficientemente fuerte para eso. Nantán se levantó, se acercó. No demasiado. Solo lo suficiente para que ella supiera que estaba ahí si lo necesitaba. Nadie es lo suficientemente fuerte, dijo. Solo fingimos hasta que se vuelve verdad. Elena rió, sin humor. ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Fingir? Al principio, sí. Miró hacia donde Lucia jugaba con un palo y piedras, construyendo algo que solo tenía sentido en su mente de 6 años. Pero ya no. Ahora es real. ¿Qué es real? Nantán la miró. Realmente la miró. Esto, ustedes. La sensación de que tal vez, solo tal vez, puedo volver a tener algo parecido a una familia. El silencio que siguió no era incómodo. Era el tipo de silencio donde las cosas importantes se dicen sin palabras. Lucia te ama, dijo Elena finalmente. De verdad te ve como su padre. Lo sé. ¿Y tú? ¿Cómo la ves? Nantán no respondió de inmediato. Miró a la niña que ahora corría detrás de un pollo con determinación absoluta. Como mía, dijo simplemente. No de sangre, pero sí de corazón.
Elena sintió algo apretarse en su pecho. No dolor, exactamente, algo más complicado. El juez vendrá de nuevo en 3 meses, dijo. Pasa por aquí cada trimestre. Lo sé. Podrías pedir adoptarla legalmente, si quisieras. Elena se obligó a mirarlo. Si crees que quieres quedarte, ¿es eso lo que tú quieres? Era una pregunta justa, y Elena sabía que merecía una respuesta honesta. No lo sé, admitió. Parte de mí quiere decir que sí, que Lucía necesita un padre, que yo necesito ayuda, que tiene sentido. Hizo una pausa. Pero otra parte tiene miedo, porque si te quedas, si nos volvemos una familia de verdad, entonces tengo algo que perder otra vez. Y no sé si puedo sobrevivir otra pérdida. Nantan asintió. Entendía eso mejor que nadie. Yo también tengo miedo, confesó. Cada noche me despierto pensando que tal vez esto es un error, que voy a arruinarlo todo, que voy a perderte a ti y a Lucia como perdí a mi familia. Respiró profundo. Pero luego veo a Lucia sonreír, o te veo trabajar en el jardín y pienso que tal vez vale la pena el riesgo. ¿Vale la pena? No lo sé todavía, dijo honestamente, pero quiero averiguarlo. Esa noche, después de que Lucia se durmiera, Elena y Nantan se quedaron sentados junto al fuego. No hablaron mucho, pero en algún momento, sin planear, sus manos se encontraron, y ninguno de los dos las soltó. Los meses siguientes trajeron cambios pequeños, pero significativos. Nantan construyó una habitación adicional a la cabaña. Para mí, dijo, aunque todos sabían que era una forma de quedarse sin imponerse demasiado. Elena aceptó con un asentimiento silencioso que decía más que palabras. El pueblo se acostumbró a verlos juntos. Algunos todavía murmuraban, pero las murmuraciones perdieron su filo. Doña Rita los defendía cuando alguien hablaba mal. Ese hombre, decía con firmeza, hace más por esa niña que muchos padres de sangre, y Elena es más feliz de lo que ha sido en años, así que cierren la boca. Miguel, el vaquero, empezó a traer trabajo a Nantan. Necesito que me rastrees unas vacas perdidas, decía. ¿O puedes enseñarme a seguir huellas como tú? Y poco a poco, otros empezaron a hacer lo mismo. Nantan se volvió parte de la comunidad sin darse cuenta, pero lo más importante era lo que pasaba dentro de la cabaña. Lucia florecía, ya no tenía pesadillas sobre lobos. Corría por el campo con la confianza de una niña que sabe que está protegida. Y cada noche, cuando Nantan venía a darle las buenas noches, ella le abrazaba el cuello y susurraba, «Te quiero, papá». Y cada noche, Nantan sentía que algo sanaba dentro de él. Una tarde de enero, mientras Nantan enseñaba a Lucia a tallar madera, la niña preguntó algo que ninguno esperaba. «¿Papá va a casarse con mamá?» Nantan casi se cortó el dedo. «¿Qué?» María en la escuela dice que cuando un hombre vive con una mujer y una niña, son familia y las familias se casan. Es más complicado que eso. ¿Por qué? Porque la vida es complicada, quiso decir Nantan. Porque tu madre está asustada y yo estoy asustado y ninguno sabe si estamos haciendo lo correcto. Porque el matrimonio es importante, dijo en cambio. No es algo que se hace porque sí. Pero tú quieres a mamá, declaró Lucia con la lógica implacable de los niños. Se ve en cómo la miras. Nantan no supo qué responder a eso. Esa noche lo habló con Elena. Era hora. Llevaban meses bailando alrededor del tema, pero la pregunta de Lucia había forzado la conversación. Ella no está equivocada, dijo Elena sin mirarlo. Estaba remendando ropa junto al fuego. Sobre cómo la miras, digo. ¿Y cómo te miro? Elena levantó la vista. Como si fuera algo precioso que tienes miedo de romper. Es porque lo eres. Las dos lo son. Elena dejó la ropa a un lado. Nantan, si vas a quedarte, si vamos a ser una familia de verdad, tiene que ser completo. No podemos seguir en este limbo donde estamos juntos pero no juntos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, Elena tomó aire, que cuando el juez venga en marzo, deberías pedir la adopción de Lucia.
Oficialmente, legalmente. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Elena se levantó, se acercó a él. Por primera vez en meses tocó su cara. Sus dedos eran ásperos del trabajo, pero suaves en la forma en que lo tocaban. «Quiero una familia», murmuró. «Quiero que Lucia tenga un padre. Quiero no estar sola». Tragó. «Y quiero intentar ser feliz otra vez. Contigo». Nantan cerró los ojos. Sintió las palabras como bendición y condena al mismo tiempo. «Tengo miedo», admitió. «Yo también». ¿Y si no funciona? ¿Y si sí funciona? Se miraron, y en ese momento algo se decidió. No con palabras grandes ni promesas imposibles, solo con la verdad simple de dos personas rotas decidiendo arriesgarse otra vez. «Está bien», dijo Nantan. «Cuando venga el juez, pediré la adopción». «¿Y lo otro?» «Lo otro». Elena sonrió, apenas. «El matrimonio, Nantan. ¿Vas a pedírmelo o tengo que pedírtelo yo?» Nantan no pudo evitar reír. Sonaba oxidado, como si no hubiera reído en años. Tal vez no lo había hecho. «Elena», dijo, tomando sus manos, «¿te casarías conmigo? ¿De verdad lo preguntas?» «De verdad». «Entonces sí». Elena apretó sus manos. «Sí, me casaré contigo». No hubo beso dramático, no hubo música ni flores. Solo dos personas en una cabaña pequeña, tomadas de las manos, decidiendo que el miedo no iba a ganar esta vez. Y en su cuarto, Lucia sonreía en sueños, sin saber que había sido el catalizador de todo. Marzo llegó con lluvias suaves que despertaban la tierra. El juez volvió a pasar, instalándose otra vez en el salón de la alcaldía. Esta vez no hubo drama, no hubo acusaciones. Solo Nantan, Elena y Lucia, de pie frente al escritorio, pidiendo algo simple y complicado al mismo tiempo. «Señor juez», comenzó Nantan, con voz más firme de lo que se sentía, «vengo a solicitar la adopción legal de Lucia». El juez los miró por encima de sus anteojos. «¿Y la madre está de acuerdo?» «Completamente», dijo Elena. «Nantan ha sido padre para Lucia desde que la salvó de los lobos. Esto solo hace oficial lo que ya es verdad». El juez revisó sus papeles. «¿Tiene usted empleo estable, señor Nantan? ¿Puede proveer para la niña?» «Trabajo como rastreador y cazador. La gente del pueblo me contrata. Tengo suficiente». «¿Y vivienda?» «Vive con nosotros», intervino Elena. Amplió la cabaña. Construyó un cuarto extra. El juez asintió tomando notas. ¿Alguien objeta esta adopción? Silencio. Nantan medio esperaba que el pastor apareciera con objeciones, o el coronel, buscando otra forma de causar problemas. Pero no vino nadie. El acuerdo anterior había dejado claro que más problemas traerían consecuencias. «Muy bien», dijo el juez finalmente. «Concedo la adopción. Lucia es ahora legalmente hija de Nantan». Firmó los papeles con su pluma elegante. «Felicidades». Lucia gritó de alegría y se lanzó a los brazos de Nantan. «Soy tu hija de verdad». «Siempre fuiste mi hija de verdad», murmuró Nantan, abrazándola fuerte. «Ahora solo el papel lo dice también». Elena los miró y sintió que algo en su pecho se expandía. No era amor todavía, no completamente, pero era algo cercano, algo que podría convertirse en amor con tiempo y cuidado. «Hay algo más, su señoría», dijo. El juez levantó una ceja. «¿Sí? Nantan y yo queremos casarnos. Aquí, ahora si es posible». El juez parpadeó, sorprendido. Luego sonrió, y fue una sonrisa genuina que quitaba años de su cara cansada. «Bueno», dijo, «no es todos los días que uno hace una adopción y un matrimonio en la misma sesión. ¿Tienen testigos?» Doña Rita se adelantó. «Yo testifico». Anselmo, el herrero, levantó su único brazo. «Yo también». Miguel apareció desde atrás. «Y yo». El juez asintió, satisfecho. «Suficiente. Entonces, por el poder que me confiere el territorio, los declaro marido y mujer». Miró a Nantan.
Puede besar a la novia si quiere. Nantán miró a Elena. Ella asintió apenas. Fue un beso corto, casto, consciente de que Lucia observaba con ojos grandes como platos. Pero fue real, y eso era lo que importaba. Ahora somos una familia de verdad, anunció Lucia saltando. Y tenía razón, lo eran. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Ser familia requería trabajo, requería comunicación, compromiso, paciencia. Había días cuando Nantán se encerraba en sí mismo, perseguido por recuerdos de lo que había perdido. Días cuando Elena se preguntaba si había cometido un error, si se había arriesgado demasiado. Pero también había días buenos. Días cuando Lucia corría por el campo riendo, cuando la cosecha era buena, cuando se sentaban los tres junto al fuego sin necesidad de llenar el silencio con palabras. El pueblo los aceptó gradualmente. No con entusiasmo, no todos, pero con resignación que eventualmente se volvió respeto. Nantán demostró ser confiable, trabajador, honesto, y Elena floreció de maneras que nadie había anticipado. El coronel los dejó en paz, cumpliendo el acuerdo con resentimiento silencioso. Eventualmente vendió sus tierras y se mudó más al sur, donde nadie conocía su historia. El pastor Elías fue reemplazado por uno más joven, menos político, y la vida continuó. 2 años después, en una tarde de verano, Nantán estaba enseñando a Lucia, ahora de 8 años, a identificar plantas medicinales. Elena observaba desde el escalón con una mano sobre su vientre abultado. Estaba embarazada, algo que ninguno había planeado, pero ambos habían aceptado con la misma mezcla de miedo y esperanza que definía todo en sus vidas. «¿Papá?», preguntó Lucia. «¿Te acuerdas del día que me salvaste de los lobos?» «Me acuerdo». ¿Sabías que te iba a quedar?» Nantán consideró la pregunta. «No, pensé que iba a ayudar y luego irme». «¿Por qué no te fuiste?» «Porque tú me llamaste papá», dijo simplemente. Y algo cambió. Lucia sonrió. «Me alegro que me hayas salvado». «Yo también, pequeña, yo también». Elena los observaba con el sol caliente en la cara y el bebé moviéndose dentro de ella. Pensó en todo lo que había pasado. La muerte de Juan, los años de soledad, el miedo cuando los lobos rodearon a Lucia, la batalla contra el coronel, el miedo de abrirse otra vez. Y luego pensó en esto, este momento, esta familia improbable, construida de pedazos rotos y pegada con esperanza y determinación. No era perfecta, nada lo era, pero era suya. Y eso, al final, era suficiente. Esa noche, después de acostar a Lucia, Nantán y Elena se sentaron en el escalón como tantas otras noches. La luna estaba llena, bañando todo en luz plateada. «¿En qué piensas?», preguntó Elena. Nantán tomó su mano. «En cómo llegamos aquí, en todas las cosas que tuvieron que pasar para este momento. ¿Te arrepientes de algo?» «Del miedo», dijo. «Me arrepiento del tiempo que perdí teniendo miedo de volver a vivir». Elena asintió. «Yo también». «¿Y ahora?» «Ahora...» Elena apoyó su cabeza en su hombro. «Ahora solo quiero seguir viviendo. Contigo, con Lucia, con este bebé que viene, con todo lo que venga». Nantán besó su cabeza. «Yo también». Y mientras la luna subía y las estrellas salían, los dos se quedaron ahí. 2 personas que habían decidido que el amor era más fuerte que el miedo y que una familia no se definía por la sangre, sino por la elección de quedarse. En las montañas un lobo aulló, pero ya no era un sonido que trajera miedo. Era solo parte del mundo, parte de la vida que continuaba, parte de la historia que seguían escribiendo juntos. Y eso era suficiente, era más que suficiente.